permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y bien, buenas noches, esto es Perfil 30 años. Gracias, provincia de Entre Ríos, por elegirnos y dejarnos entrometer en casa sin permiso alguno, ¿no? Hemos venido así, colorido, porque queremos festejar estos 242 años de vida de esta comarca en el sur de la provincia de Entre Ríos, que es la ciudad de Gualeguaychú. Y por lo tanto hemos invitado a alguien que sabe un poquito más de la cuenta, a una profe de historia, a Delia Ramos, que nos va a ilustrar en el primer bloque a su modo, a su manera, de aquel origen de Rocamora a este presente, de esta ciudad tan pujante en el sur de la provincia y, por supuesto, la puerta, la tranquera de la Mesopotamia y la tranquera del Mercosur. Ese va a ser el primer tramo. Y en el segundo tramo, como todos ustedes saben, este próximo fin de semana son elecciones de medio término que, sin lugar a dudas, lo que hacen es condicionar o no, ¿sí?, rivalidad o no lo que es la gestión a nivel nacional, provincial y local, por supuesto, y contamos con la presencia del doctor Francisco Álvarez para que nos cuente a su manera qué es lo que él observa, qué es lo que él ve en esta situación donde de pronto todos los candidatos no la tienen consigo, uno que observa, que camina, que charla, que habla con tanta gente, no está muy claro por dónde va a ir la balanza, y creo que a nivel nacional pasa exactamente lo mismo, y va a ser, sin lugar a dudas, para el gobierno de Milei, va a ser una prueba de fuego, teniendo en cuenta que, bueno, que como todos ustedes saben, hoy por hoy la economía en Argentina es inestable, bueno, hace muchísimos años que es inestable, pero estos últimos días, sin lugar a dudas, aquellos que, bueno, los traviesos de siempre, ¿no? Los que manejan calle San Martín, como dijera un amigo, ustedes saben la suba del dólar y demás, y lo que esto, digamos, concita, ¿no? Una vez que el dólar sube. Le vamos a preguntar al doctor Álvarez cuál es la lectura que él hace, teniendo en cuenta lo que se viene el fin de semana, que por otra parte creo que hay que ir a votar, tenemos que ir a votar, ojalá que sea una fiesta cívica y que, bueno, de pronto el lunes serán otras las historias. Decirle que le mando un abrazo grande al señor de Novillos, ahí en Urquiza, ahí Salta, en la ciudad de Gualeguay. Está la carne, está el buen chacinado, está la mano tendida y la ama de casa está agradecida, al igual que la gente de Candiguay, en sus dos direcciones, en Remedio de Escalada de San Martín y JJ Parayú, como así también en Urquiza 6. Regalería, bombonería, cremas heladas Bailo y, por supuesto, compartir un buen café. Hay un hermoso plasma, buenos sillones para ver Perfil, para vernos, en este miércoles 22 horas para toda la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto, cuando se ingresa a Gualeguay, usted sabe que está LIF, esta empresa de GNC, muy próximo GNC para camiones, donde el amigo Mauricio Carmona lo va a atender como en casa. Un Drastor las 24 horas del día, acuérdense, LIF. Y si hablamos de LIF, ¿cómo no hablar de lo que es Superguay? El supermercado del barrio, ahí en la Antártida, Argentina, entre San Antonio y 25 de Mayo, con su local propio. El ama de casa, cómo no va a estar agradecida, con excelentes precios, oferta de la semana y todos los medios de pago. ¿Dónde? En Superguay. Y cuando estoy en Gualeguaychú, paso por el bebedero, la gente amiga, ahí en Tres de Caballería y del Valle, donde es mucho más que una tienda de bebidas. Ir al bebedero es un placer al alma, donde la gente nos atiende como en casa. Abrazo enorme, mi querido José Ferroni. Cristalería, buenas bebidas, buenos precios, todos los medios de pago y, por supuesto, se viene una temporada donde la gente quiere estar, quiere compartir, quiere mirar Perfil. Y bueno, aparece el vino, aparece la empanada de pasta y resto
de mi querido amigo Luisito Parga y la gente que se va sumando. Agradecido por siempre aquellos que empujan la carreta de Perfil 30 años. Mi querido Esteban, si te parece, vamos a las empresas que hacen posible Perfil y sí, en el retome, la charla con la profesora, con Delia Ramos, y el cierre lo vamos a hacer, como dije antes, con Francisco Álvarez. ¡Vamos! Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus dos direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Lubricom Sociedad Anónima, representante de Aqualis, Deutz y PF. Lubricom Sociedad Anónima. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. Desde el corazón del río Paraná nace Mirador Tech, el primer parque tecnológico de Entre Ríos, con oficinas, laboratorios, coworkings y auditorio para revolucionar la industria del conocimiento. ¿Estás listo para mirar más allá? Mirador Tech, donde la innovación fluye. Más info en miradortech.net.ar. Gobierno de Entre Ríos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ayuda escolar, bonos de osprera gratis, ajuares, turismo, asesoramiento gratuito para la familia rural Gualeya. UATRE, seccional 385 Gualeguay, Coronel González 31, Telefax 42 92 90. Agencia Hípica VET.
Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. En Logicid nos gusta adecuarnos a las distintas situaciones. Por esa razón, nos reinventamos y ahora vendemos campos en pesos. Sí, en pesos. Para más información, escribinos a soluciones@logicid.com. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Ter Suave. Editorial, es un gusto recibir a Delia Ramos, profesora de Historia. Delia, gustazo, Perfil 30 años que con su presencia nos va a engalanar. No, no para tanto. Nos va a engalanar la historia de, yo digo, cuando una ciudad cumple 242 años... Por algo será. Por algo será. Cuéntenos lo que usted considera a priori lo más importante, una síntesis de tanto tiempo que ha pasado. Bueno, como decimos siempre, mucha agua bajo el puente, ¿no? La verdad que sí. No, bueno, Gualeguaychú tiene una particularidad. Nosotros ahora en estos momentos estamos celebrando y mirando un poco para atrás, claro, a raíz del cumpleaños de Gualeguaychú. Exactamente. Pero tiene, o sea que lo que el tiempo de alguna manera se llevó. Exactamente. Pero también nos ha dejado, porque eso que se hizo en otros momentos, en otras épocas, según las necesidades de cada tiempo, quedó como cimiento para la ciudad que tenemos hoy. O sea, por ejemplo, de la cuadrícula que trazó Rocamora para urbanizar este terreno, este espacio geográfico, hoy tenemos una ciudad con una inmensa red de calles que se entrecruzan en diagonales, en cortadas, o sea, no tiene la prolijidad de aquella época, pero está respondiendo a un crecimiento importante de población. Un poco así lo que yo destaco es que en Gualeguaychú es como que tenemos un gen que ha prevalecido a través del tiempo, que es espíritu creativo, esa voluntad colectiva. Cuando hay alguien que tiene una idea, sí, por ahí encuentra socios, como quien dice, claro, y da origen a una institución, a una obra pública. Podemos citar cantidad de casos. Por supuesto que si nos remontamos a aquellos primeros tiempos, la conquista española, toman posesión de estas tierras que pertenecían al rey, eran tierras realengas que se llamaban. Y bueno, y a partir de ese movimiento conquistador, colonizador, porque se tomaba posesión
pero si no se aseguraba la posesión, venía otra. Eran tiempos de expansión. Inglaterra, Portugal, España. Es decir, había que tomar la posesión en inmediato. Claro, en lo inmediato. que eso se llamaba era como establecer fronteras vivas. Ajá. En el caso particular de Gualeguaychú se da que estaban los portugueses en Brasil y aspiraban a llegar a las tierras del Plata. Exactamente. Entonces había que establecer una forma de poder defender o mantener el dominio en esta zona. Y es ahí entonces donde lo envían Primero hubo un obispo, Malvari Pinto, que planteó la necesidad, o sea, porque había mucha población dispersa. Ajá. Entonces la idea era de concentrar, generar parroquias donde pudieran. Y bueno, y esa fue la misión que Rocamora, por supuesto, exploró y le dio un nombre a la provincia y todo, ¿no? Y bueno, y la misión de él era justamente fundar 5 pueblos, de los cuales pudo fundar 3. El caso de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción. Y Concepción, exactamente. O sea, en realidad en la tradición española, por lo general, el colonizador ya venía con la hueste, con los primeros pobladores, y establecía todo un ritual donde se fundaba la ciudad. Pero en el caso de Rocamora, cuando él vino, ya había población dispersa. Pero había población, habitantes. O sea, ¿cuál era el origen de esa población? Unos habían venido de la parte, de Misiones, de Asunción, del Paraguay, que era gente humilde que andaba buscando un hábitat para establecerse, sin ningún tipo de organización. Y por el sur, o sea, desde Buenos Aires, ya vinieron personas que tenían vínculos con las autoridades españolas, de manera que ya obtenían concesión de tierras, de esas tierras realengas, y ahí donde se forman grandes estancias, claro. O sea que y teníamos las dos cosas. Después otros, no hay que olvidar la importancia del río, que era la ruta de comunicación. Otros llegaron y se establecieron en los arroyos que le han dado nombre, por ejemplo, el arroyo Venerato, el arroyo Lorenzo, que era de un indio que pidió la posesión de tierra, y bueno, y después el arroyo del cura, claro. Que este personaje es un personaje porque fue la parroquia es anterior a la fundación del Cabildo. La parroquia se funda en 1782 y la Rocamora funda en 1783. O sea que el sacerdote ya estaba acá. Era un personaje cuando él viene una pobreza millonaria, todo, pero después el padre Landa lo llama el cura estanciero. Vino a los 29 años y estuvo 42 años, por ahí con algunas alternativas de licencia, pero estuvo acá bueno, y un tipo, como podríamos decir, un poco polémico por su comportamiento. Los fieles se quejaban porque dice que se iba a su casa, a su huerta o a su quinta, y no abría la capilla, por ejemplo, cosas así. Ahora, pero lo que es importante también en esto, Delia, digo, ¿no? En esos tiempos, la Iglesia Católica tenía su fortaleza, ¿no? Sí, no digo que hoy día la haya perdido, pero al pasar el tiempo, después, un día me acuerdo que estuve con un sacerdote en San Pablo, en Brasil, y me comentaba, me dice, digo, ¿por qué han proliferado tantas sectas? Entonces me decía, seguramente porque la Iglesia Católica no dio, aflojó la evangelización y no dio respuesta en tiempo y forma, y seguramente es una deuda pendiente que tenemos para mirando hacia adelante. Claro. Pero por aquellos tiempos era fuerte en ese tiempo lo que era el catolicismo, era ¿verdad? Lo único. Exactamente. Y España se propuso 2 cosas: colonizar y evangelizar. Así es. Y bueno, y entonces esa tradición católica se transmitió. Fíjense que otro de los temas de los primeros tiempos era lo que llamaban la fábrica de la iglesia, porque Rocamora toma como punto, hace famoso traslado acá lo que es la plaza, lo que es hoy la Plaza San Martín, porque aquellos primitivos pobladores, ese espacio él lo considera bajo, húmedo, y busca uno mejor en una cuchilla, que es lo que vendría a ser la cuadra esa de ahí de la plaza y del colegio, que nuestro terreno, nuestro suelo es
lleno de ondulaciones, Claro, ¿verdad? claro. Bueno, busca una parte alta y ahí establece digamos, la plaza, y alrededor de la plaza es lo que... Ahora, pero hay algo importante, ¿no? Yo siempre digo, porque cuando uno hace las similitudes, en el caso de Gualeguay, en el caso de Gualeguaychú, en el caso de Concepción, ¿no? Que prácticamente se funda con poco tiempo de diferencia, Gualeguay y Gualeguaychú. El mismo año casi. Casi el mismo año, digo, ¿no? Hoy día, es decir, en Gualeguay, para redondear un número, Sí, son 50.000 habitantes. Yo vivo en Gualeguay. Hoy Gualeguaychú tiene 120.000 habitantes y Concepción quizás otra historia. Tiene mucho que ver quizás la costa del río Uruguay, tiene mucho que ver hoy lo que es, digamos, la entrada de la Mesopotamia con lo que es la entrada del Mercosur, hoy que está Gualeguaychú, un punto estratégico, si se quiere. En realidad Gualeguaychú tiene un punto estratégico. Era tranquila, me parece, ¿eh? Pero exacto, su cercanía con Buenos Aires. No olvidemos la construcción del complejo Brazo Largo, que, sí, que fue un antes y un después. Exactamente. Pero aparte de eso, hay un espíritu especial en la gente de Gualeguay. Hay unos, bueno, habemos de todo, por supuesto, pero hay gente que tiene mucha iniciativa, que empuja, que tiene emprendimiento, que tiene ideas y encuentra, como quien dice, así han nacido todas las instituciones importantes del pueblo, ha sido gracias, pues yo digo, que eso es lo que el pueblo, y que es lo que tendríamos que preservar. Creo que el valor más rico que tiene una comunidad, ¿no? Es su gente, son las inquietudes, claro, el ir para adelante. Claro, el tema, entonces ahí viene un tema que es re importante, que es el tema de la educación, que ese espíritu de trabajo, de emprendedor, de darle el valor que tienen a las cosas, de mirar al costado para el que necesita. Todo eso se transmite a través de la educación, de la casa, de la escuela, de la sociedad. Y en el caso no hay suyo, que perderlo de vista. En el caso suyo, es decir, ¿en qué momento usted dice, quiero ser docente, quiero ir por la historia, me gusta lo humanístico? Seguramente en el secundario decidió ir por ese lado. La historia siempre me gustó, sí, pero en realidad no... nunca, yo siempre pensaba que era difícil ser docente. Ajá. Eran otros tiempos, porque ahora hay otra relación, ¿verdad?, entre profesor y alumno. Bueno, pero o sea que me parecía que era algo que era muy complicado, mucho compromiso. Bueno, terminé el secundario y en realidad acá, que esa es otra cosa que es importante también del espíritu de emprendedor de Gualeguaychú, no había carreras terciarias. Ajá. No existía más, en 1964 se había creado el profesorado de ciencias contables y el profesorado de letras, había abierto el profesorado C de Sapiens. Sí. Pero a mí en ese momento las letras no me llamaban y los números menos. Así que tuve un año sabático, como quien dice, y estuve trabajando en una biblioteca. Ahora justamente en esa biblioteca estoy en la comisión directiva, que es la Biblioteca Sarmiento. Claro. Bueno, trabajé allí y cuando abrieron el profesorado de historias, ahí dije sí, y ahí me enganché. Y una vez que... ¿Ese profesorado son 3 años? No, los profesores son todos de 4 años. 4 años. 4 años. Sí. Y después, ¿cuál fue el primer colegio que ejerció? Y bueno, y yo estaba en tercer año de profesorado. Ajá. Era cuando funcionaba el Colegio Villa Malvina y el profesorado funcionaba en Villa Malvina. Y se dio no había en esa época, porque ese era otro tema, no había muchos profesores diplomados. Generalmente, por ejemplo, historia daban los abogados, si era instrucción cívica lo mismo, si era anatomía, porque nosotros teníamos biología, zoología, anatomía, esos eran los planes de aquella época. Ahora son ciencias naturales. Entonces había o los médicos daban anatomía. Por ejemplo, Balucho Cheván nos daba botánica, claro. Un veterinario nos daba, o sea, no había. Y con la historia pasaba lo mismo. Claro. Y bueno, o sea que cuando yo soy de la primera promoción del claro. profesorado, se produjo el caso de que hubo unos docentes que se enfermaron, no había, y bueno, y ahí en el colegio en Villa Malvina pasó lo mismo. Entonces
le pidieron a una religiosa, que a su vez nos daba clase, que recomendara a ver quién podía. Y empecé en Villa Malvina. Ah, en Villa Malvina. Empecé a los 22 años a trabajar, y en un quinto año. Ayer, ¿eh? No, porque mire, a la gente le contamos que luego que esté Delia va a estar Francisco Álvarez, me decía, Francisco, la tuve profesora, Richard. Sí, Francisco. A Delia la tuve. ¿Cómo se portaba Francisco? No, Francisco ahora no puede decir. No, fue un chico muy serio, aplicado, muy respetuoso. Sí, aplicado. Yo siempre digo, Delia, que corríjame si me equivoco, porque me encanta a mí la humanística. Me encanta la carrera humanística, a mí me encanta. Yo digo lo siguiente, ¿no? Usted sabe que un cierto hecho que se ha producido en la historia, uno lo lee por Bustinza, por Astolfi, por Ibáñez, por Piña, por tantos, digamos, autores, ¿no? Y todos lo enfocan distinto. Y todos lo enfocan diferente. Y después aparece lo que son los revisionistas históricos para también darnos datos de ese mismo hecho. Sí. ¿Qué nos puede aconsejar usted de su experiencia? ¿Por dónde vamos en busca de la claridad? En principio, el valor del testimonio, o sea, del documento, ¿verdad? Bien. Del momento. Ahora, si uno, por ejemplo, toma un diario como documento, se pierde en el camino, porque está acá en el caso de Gualeguaychú, por ejemplo, la historia del periodismo de Gualeguaychú es riquísima, sí. Pero fue una ciudad que estuvo muy comprometida con la política. Claro. Sobre todo durante la época de Urquiza, urquicista y urquicista, después López Jordanista, y bueno, y eso se llevaba, pero era el periodismo era fuerte, era cruel en sus apreciaciones. Claro. Entonces, si uno busca, creo que es el criterio, no sé, por seguir la línea, no es como ahora, la historia es medio como que se repite. Hay gente que justifica el gobierno que pasó porque tenía una línea ideológica. Tal cual. Y bueno, y ahora estamos para el otro lado. ¿Quién tiene razón? Claro. Hay que evaluar después los resultados, más o menos. Totalmente. Yo digo que nada es absoluto. Delia, nada es absoluto. De ese momento, de ese tiempo a este presente, esta ciudad que es tan importante, que es tan floreciente, yo siempre digo que son muy localistas ustedes, que tiene ese sello y ese distingo en el orillo, independientemente que la pelea sea de adentro, pero cuando salen para afuera son una unidad, al menos lo veo así. Yo tengo mucha gente amiga en Gualeguaychú. Está con el tema de la Asamblea Ciudadana, por ejemplo. Por eso, un ejemplo, exactamente. Y yo digo me acuerdo que lo que hacen los chicos, sin ir más lejos, en lo que es la fiesta del desfile de carrozas, que son los pioneros del gran carnaval del país, sin lugar a dudas, porque sería lo que se distingue Gualeguaychú en el carnaval son las carrozas, son carroceros y las carroceros salen de ese hermoso encuentro que hacen los jóvenes, ¿no? Con el desfile de carrozas y demás, y así puedo enumerar muchísimas situaciones. Es una ciudad digamos, de poetas, es una ciudad de poetas. Bueno, yo siempre digo también que Gualeguay es una ciudad de letras, en el caso de Mastronardi, de Juan L., ¿no? Tiene mucho que ver, donde el río siempre conjuga, parece que la topografía del río tiene mucho que ver en las letras. Hay otro detalle que tiene Gualeguaychú, que es la solidaridad, que ojalá no se pierda. Sí. Pero si uno se pone a contar todas las instituciones, el hospital, el asilo de ancianos, el hogar de niñas, todo eso la misma escuela técnica, nacen del amor. El tutelar de menores, la escuela de horticultura, gente que visualizó o que vio pues digo que hay que mirar también para el costado, no hay que quedarse. Y bueno, visualizó una realidad y dice, bueno, vamos la guardería en Nazaret, o sea, entonces visualizó un problema y pues hay que buscarle, y encontró eco en la sociedad. Sí, claro. Y gente que se unió, y así se han ido manteniendo, ¿verdad? A veces están pidiendo auxilio porque realmente no tienen auxilio del Estado y es el pueblo el que la está. O sea, ese es un rasgo muy importante. Es un distingo, claro que sí. Yo digo, y después otra cosa, fíjese, la iniciativa. Hay una problemática. Supongamos el tema del origen del frigorífico de Gualeguaychú. Nosotros vivimos en una región geográficamente agrícola ganadera con las condiciones naturales para el desarrollo, ¿verdad?, de esa actividad. Se inició con saladeros que eran vascos, italianos, y bueno, y se fue dando hasta que pero empezó entonces el tema de la competencia extranjera.
de los frigoríficos. Y así nació el frigorífico Gualeguaychú. Se sumaron, se hizo una convocatoria, una asamblea del litoral, todo para... Bueno, pero al final después salió la Sociedad Frigorífica Saladeril, que es el origen del frigorífico Gualeguaychú. Cuando desgraciadamente, por diversas razones, el frigorífico cierra, se produce un vacío. Claro. Y de vuelta hay otro impulso. Es decir, vamos a buscar cómo, porque quedó mucha gente sin trabajo, era un problema social y económico grande. Sin duda alguna. Y bueno, que gravitaba la actividad propia, ¿no? Totalmente. Y bueno, y aparece entonces la Corporación del Desarrollo. Mire, me leyó la mente, porque le estaba por decir, volviendo más cerca del tiempo, cuando uno ve la Corporación de Desarrollo y ve ese parque industrial, yo le quiero mandar un saludo grande que debe estar mirando Enrique Castiglioni, porque creo que Enrique fue uno de los pioneros, como tanto, pero en la figura de Enrique, vio ese parque industrial y esa Corporación de Desarrollo, y digo, tiene mucho que ver. Visionario, gente que le puso el cuerpo, que puso la idea y que tuvo la suerte de que se le sumara gente. Y en eso... Y que lo hicieran posible, y que lo hicieran posible. Y eso es un poco lo que yo digo que es el ser de Gualeguaychú. Creo que Gualeguaychú... Mire, no hace mucho tiempo estuve en un nuevo aniversario, bueno, tuve la deferencia que me invitó quien es presidente hoy, Eduardo Darré, del Club del Recreo, Club Argentino del Recreo, ¿no? Y digo, ¿cuánta historia tiene el recreo? Sí. Que pasaron de bautismo, que pasaron casamientos, que pasaron tantos eventos, que pasó tanta gente en un lugar que es fantástico, ¿no? Sí. Y que es una joyita que tiene Gualeguaychú, así como el teatro. Digo, tantas cuestiones. Aquí en el caso del teatro, sí. ¿A quién se le va a ocurrir hoy hacer semejante inversión? Porque convengamos que cuando se construyó el teatro tendría, no sé si alcanzaría a tener 15.000 habitantes Gualeguaychú. Claro. Y eso es una obra fabulosa. Sí, o sea que se invirtió para hacer... Pero yo creo que esa inversión, cuando lo hicieron, nunca pensaron que le iban a recuperar, ¿verdad? No, lo que costaba. Seguro. Bueno, y ahí nos quedó. O sea, y puede ser algo que... Es lo que usted decía al comienzo, ¿no? Esos entusiastas, esa gente de ir para adelante, de decir, bueno, claro, la vida merece... En el paso por la vida tengo que dejar un mojón. Mire, Delia, hablaríamos largo y tendido. Para mí un enorme placer. No, pero es larga la historia, pero yo lo que quería hacer era el enfoque del nacimiento de la ciudad a este presente que usted lo ha llevado de una manera extraordinaria, como docente, con un lenguaje claro, que la gente no debe estar escuchando en la provincia de Entre Ríos, que es lo importante. Ya con eso el término. O sea, si el Cabildo, cuando que es lo que queda Rocamora, organizaría, darle una autoridad a esa gente. Claro. Para que pudieran regularizar las relaciones y todo marchar, digamos, en función del bien común. Entonces, pues, una de las primeras cosas que hace el Cabildo es nombrar un maestro para la educación de los chicos. Claro. Después el médico, que le hace una especie de un sistema como de una obra social que se asociaban, pagaban una cuota y tenían el servicio de salud. Yo estoy hablando de 1801, 1802. ¿Y cómo es la convivencia de él en ese momento, de la gente que era del lugar y aquellos que ustedes me decían que eran paraguayos, que eran correntinos, que llegaron? No había problemas. No, porque eran ya comunidades que venían formados. Claro. Incluso hay un censo también y que habla, porque da el origen de todo, entonces ya fulano y tal español casado con fulana natural de Asunción, claro, por ejemplo. Tal cual. Los otros días me preguntaban si había figuran indios en el censo. Digo, lo que pasa es que se había producido un mestizaje muy grande, claro. La mezcla del blanco con el indio. Sí, claro. Y entonces ya después se formaron, o sea, que no había... Hubo, sí, en algunos momentos tensiones. Por ejemplo, después que se puso la Revolución de Mayo, porque había un núcleo español, claro, que era leal al rey, sí. Y estaban los otros que... era resistente a ese cambio, seguramente. Claro. O sea que eso también era natural que se diera. ¿Participó en los festejos? ¿Día pasado fue? Sí, pero fui acá a verlo, acá el desfile precioso. ¿Te gustó? Me gustó mucho, me pareció muy interesante. Y aparte que el regimiento de Patricio tiene su historia y su valor, su tradición. Sin duda alguna. Me pareció muy buena idea, a mí me gustó mucho. 242 años. Delia, yo le quiero entregar esto del bebedero para que comparta con familia, que es un buen vino. Para hacer una empanadita, lo que usted quiere. Si la empanada, mire, si son empanadas, basta y resto, mi amigo Luisito Parga
lo va a recibir de la mejor manera, mi querido Luis. Muy bien. Así que el vino, el bebedero, y acuérdese de las pastas o de la empanada de la gente de Pasta y Red. Perfecto. Le quiero hacer 3 preguntas rápido gracias. y usted seguramente va a tener una respuesta porque es una persona inteligente, capaz y digamos que es muy cultivada por dentro. Si yo le digo la familia, defínemela en una palabra. En este momento... Sí, la familia. ¿Qué significa para usted? Debería ser la base de la comunidad. Ese debería me deja un interrogante, ¿no? Sí. Ahí está. Porque ahora estamos ahí. Hay una crisis. Eso no ocurre. En un lugar del mundo... Yo cuando enseñaba educación democrática, en otra época decía que la familia era la primera escuela. Tal cual. Y la escuela era el primero... ahora nada que ver. ¿verdad? Ahora cambió. Un lugar en el mundo. ¿Cuál es Guaychú? Qué grande, sí. Yo la veía por todo lo que hablaba. ¿Quién es Delia Ramos? Yo soy profesora jubilada. Estoy trabajando igual porque me gusta, digamos, para no estar sin hacer nada, en el profesorado de historia, que tenemos un archivo, hay trabajo interesante, está casi toda la historia de Guaychú a través de sus instituciones ahí. Estoy secretaria en la Biblioteca Sarmiento y después tengo una familia numerosa, 7 hijos y 15 nietos. Así ya con eso estoy cumplida. Delia, yo le cuento algo. Me encantó este diálogo que fue rápido, pero teníamos que hacerlo porque la televisión así nos marca. La quiero invitar antes que cierre el año porque yo soy un entusiasta de la historia. Es un tema que me apasiona, que son los caudillos, ¿no? Cada caudillo marcaba un territorio, ¿no es cierto? Marcaba, sí. Es decir, me parece que es bueno desde Martín Miguel de Güemes en Salta, pasando por, para mí, lo que ha sido Pancho Ramírez en Entre Ríos, ¿no? Y tanta gente que forjó un poco y defender lo que es el federalismo, que me gustaría que usted nos haga un análisis, digamos, para una charla que le vamos a dedicar todo el programa al tema de los caudillos. Entre Ríos, yo siempre digo que fue la provincia rebelde. Ahí está, claro que sí. Adelante. Claro que sí. Y de Entre Ríos vino el sistema constitucional, el sistema republicano federal, fue la... Es para que nos tengan en cuenta, ¿no? Es para que nos tengan en cuenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Delia, gracias por tanto. No, al contrario, muy amable. Y bueno, quedo a su disposición. No, como siempre, gracias. Pasó Delia Ramos así, nos hizo un paneo de estos 242 años de esta hermosa ciudad, la ciudad de Gualeguaychú, la ciudad de Olegario Víctor Andrade. Hacemos la pausa, si te parece, mi querido Esteban, y después sí, el doctor, va a estar el doctor Álvarez para contarnos. Le vamos a preguntar cómo fue alumno. La señora dice que fue un buen alumno, a ver qué pasa, Esto es Perfil 30 años, vamos. Habría que preguntarle cómo fue la profesora. Supermercados El Pampita. Comestibles, lácteos, bebidas, productos de limpieza y todo lo que el ama de casa necesita. Atendemos todos los medios de pago. Además, servicio de delivery. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3444-636007 y te lo llevamos sin cargo. Supermercados El Pampita, en sus 2 direcciones, Montecaseros 101 y en Urquiza 327. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. A veces es difícil decir que sentimos orgullo por nosotros mismos. Pero en Soy Chu lo sentimos así. Estamos orgullosos. Y eso es porque tenemos más de 50 años en el mercado, en donde aprendimos, crecimos
y nos desarrollamos. Empezamos siendo chicos, pero el esfuerzo nos hizo crecer. Lubricom Sociedad Anónima, representante de Aqualis, Deutz y YPF. Lubricom Sociedad Anónima. Grupo El Rodeo, líderes en consignación de Hacienda desde 1974. Con una flota de más de 50 camiones, ofrecemos hotelería premium para el engorde y recría a solo 10 kilómetros de Gualeguay. Grupo El Rodeo, trabajo y confianza desde el campo al mundo. Desde el corazón del río Paraná nace Mirador Tech, el primer parque tecnológico de Entre Ríos, con oficinas, laboratorios, coworkings y auditorio para revolucionar la industria del conocimiento. ¿Estás listo para mirar más allá? Mirador Tech, donde la innovación fluye. Más info en miradortech.net.ar. Gobierno de Entre Ríos. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Ayuda escolar, bonos de osprera gratis, ajuares, turismo, asesoramiento gratuito para la familia rural Gualeya. UATRE, seccional 385 Gualeguay, Coronel González 31, Telefax 42 92 90. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. Estamos en provincia de Santa Fe, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Casilda. En provincia de Entre Ríos, Paraná, Victoria, Gualeguay. Agencia Hípica VET. Apostá en las agencias hípicas oficiales. En Logicid nos gusta adecuarnos a las distintas situaciones. Por esa razón, nos reinventamos y ahora vendemos campos en pesos. Sí, en pesos. Para más información, escribinos a soluciones@logicid.com. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. Estudio Darré, donde las soluciones se piensan en equipo. Te invitamos a visitar nuestra web www.estudiodarré.com.ar. Elegí pintar. Explora las sensaciones. Proba los colores, las texturas. Transforma tu lugar. Enfócate en lo que te inspira. Reinventate. Cambia. Elegí pintar. Elegí Ter Suave.
Y la verdad que siempre es bueno recibir los amigos, ¿no? Estamos en la antesala nada más y nada menos que dije en la contienda electoral. Francisco, gustazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. No, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Qué le avisará en la gente, digo, lo que se juega este fin de semana, que creo que no es poca cosa, no hay que subestimar lo que se viene, ¿no? Me parece. ¿Qué lectura haces? No, yo creo que es sumamente importante. Lo que sí me parece que todavía hay cierta apatía en el grueso de la sociedad. ¿Y a qué obedece? Que recién ¿Y a qué ahora, obedece, te parece? Y yo creo que el desencanto con la política en general, los fracasos continuos que ha tenido la política en dar respuesta, digamos, al grueso de la sociedad, me parece que eso ha mellado mucho en la credibilidad de la política, lamentablemente, y bueno, eso hace que por ahí la gente esté desinteresada. Pero bueno, yo creo que en el transcurso de esta semana la gente paulatinamente va a y ojalá que vaya a votar. Y ojalá que vaya a votar. Que vaya a votar, sí, por supuesto. Que vaya a votar. Ese es el deseo de Francisco, no hace mucho tiempo estuvo Emilio Martínez Garbino, que sé que estás trabajando también con el grupo en función de lo que significa esta situación. Emilio fue intendente, fue legislador a nivel nacional. Todos sabemos lo que fue su trabajo, ¿no? No descubro nada con esto. Digo lo siguiente, que vos me decías, Richard, quiero... lo primero es separar un lugar que es importante en la encrucijada que nos pone a nosotros en una interna dentro del peronismo, lo que va a pasar el fin de semana que viene. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, bueno, vale la pena aclarar eso, que nosotros no somos una instancia o una parte dentro de la estructura del justicialismo. Nosotros hace 20 años que no formamos parte de esa estructura. Las otras propuestas podrán ser consecuencia de no haber por ahí abierto las internas, habrá quedado gente dolida, bueno, no habrán llegado a acuerdos, y eso generó por ahí que otros grupos y espacios políticos peronistas terminen jugando fuera de la estructura oficial del justicialismo. ¿No es el caso de ustedes? No es el caso nuestro, que venimos, digamos, ya batallando desde afuera desde hace más de 20 años. Francisco, con todo el respeto te pregunto, porque lo venía, digamos, muchos colegas a nivel Paraná y la provincia decían que de pronto la agrupación de ustedes es un poco sustento para Frigerio. ¿Qué decís vos? No. Nosotros, si escuchás por ahí los discursos o las entrevistas que ha tenido Emilio, también ha sido crítico de la gestión por eso me llama la atención. De Frigerio, no, para nada. Lo nuestro viene de un trabajo de muchísimos años. No formamos parte de eso, ni pretendemos formar parte de eso, más aún reafirmamos el camino que tomamos con mayor fuerza a partir de la decisión que tomó Frigerio de hacer un acuerdo con el presidente de la Nación, con la Libertad Avanza. Que ustedes ahí no llegan. No. Ahí no llegan. Están en la antípoda de eso. Uno no niega que en la elección pasada formamos parte de Juntos por Entre Ríos. Sí, bueno. Pero tu caso en su momento fuiste precandidato a intendente en la boleta de Frigerio gobernador. Claro. Pero no, bueno, yo creo que lo del presidente de la Nación para nosotros es un límite. Es un límite. Podrá gustar o no, pero bueno, son las convicciones que uno tiene. Francisco, hablando de convicciones, estaba viendo el padrón de la provincia de Entre Ríos, estaba hablando de 1.159.000 personas más o menos que están para lista para votar para el sufragio. Se hablaba que en el 2023, corregime, 71% votó aproximadamente. ¿Qué porcentaje pensás que la gente puede llegar a votar? Y yo creo que de medio término. Convengamos que no son cargos ejecutivos. Eso también dista, ¿no? Sí, digamos, eso tira un poco para atrás. Exactamente. No moviliza tanto. Por ahí los intendentes no juegan un rol porque no se disputan intendencias, no se disputan bancas de concejales, no se disputan legisladores provinciales, pero yo creo que la expectativa para mí ronda en un 70%. Ojalá lo supere, pero ahora digo, no es fácil en este contexto. Como le hemos hablado, Francisco, muchas veces, cuando la gente dice está un poco asqueada de la política y demás, no digo de los políticos, sino de la política y la manera de hacer política, y de algunos políticos también, claro está, pero digo lo siguiente, ¿no? Recién cuando hablábamos con la señora, tu profesora Delia, que hablábamos, y yo le decía que el tema del federalismo, ¿no? El tema de caudillos, aquellos caudillos que forjaron estos lugares y tantos otros, ¿no? Que hicieron grande la patria, el interior profundo de Argentina. El respetar ese lugar, que el puerto de Buenos Aires no siempre marcara el rumbo, ¿no? Esto también para la provincia es muy importante lo que se juega, es decir, senadores y diputados que son los que tienen que defender nada más y nada menos el pago chico de cada una de las provincias. Por eso que la gente tiene que entender la importancia que tiene el fin de semana. Totalmente, sí, se juega muchísimo.
Y en eso, digamos, uno fue muy crítico de la decisión que tomó el gobernador de haber, digamos, casi entregado el armado de su lista de legisladores a la Libertad Avanza. Pero mira, han pasado situaciones en el caso de Activa, ¿no? Que esa partitura del radicalismo que invita a que voten blanco el radical. ¿Te das cuenta? Fíjate lo que ha pasado. Ya nosotros, digamos, hay muchos radicales que nos dicen que nos van a acompañar. Por eso te estoy diciendo, ¿viste? Si bien somos una expresión que nuclea mucho del peronismo, y tiene su base y sustento en eso, muchos lo van a acompañar a Emilio y a Silvio Farach, que es un empresario, que es un pequeño empresario. Qué sé yo, nosotros mantenemos siempre la convicción, creo que Emilio tiene... Uno podrá decir un montón de cosas de Emilio, otra vez Emilio, por ahí te dice la gente, pero yo digo, sí, otra vez el mismo honesto, el mismo hombre que puede caminar por la calle sin que nadie le diga nada. ¿Resiste un archivo? Resiste absolutamente un archivo, no tiene denuncias penales, no tiene procesamientos, no es poco hoy en día. No, me sacaste la palabra a la boca, no es poco hoy en día. Francisco, digo lo siguiente, el día lunes, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vislumbrás? Porque después la vida sigue, ¿no? Y faltan 2 años más todavía para elecciones, los cargos ejecutivos. ¿Cómo te lo imaginas? Richard, yo no sé cómo lo vislumbro ni cómo me lo imagino. Lo deseo con calma. Lo deseo con calma, sea cual fuera el resultado. Porque viste que nadie quiere jugarse, ¿no? Vos en la introducción hablaste un poco de los mercados, del tema del dólar y todo eso. Bueno, todos sabemos cómo se manejan esas cosas. Sí, tal cual. Y esperemos, digamos, que más allá de cuál sea el resultado de la elección, esos factores, digamos, actúen con cierta responsabilidad. Vos sabés que el otro día, el 8 de octubre, fue mi cumpleaños, ¿viste? Y cuando uno le gana años a la vida también se plantea situaciones, ¿no? Y te lo pregunto con mucha confianza. Digo, uno quiere ver un camino mejor, un país que tenemos todo, tenemos que estar un poquito mejor. Y cada 4 años o cada 2 votar lo que nosotros consideremos a priori, pero después que la vida nos vaya encauzando. Que no existe esta grita que uno la ve, que la palpa, la veo quizás en el periodismo, la noto en tu profesión, en el grupo del colegio médicos y en tantas, digamos, situaciones que hace al ciudadano común, ¿no? Digo, y esa grieta cada vez más profunda, ¿viste? Se pierden las peñas, se pierden las amistades, se pierden el hecho de la sonrisa, todo ceño fruncido. Digo, ojalá que mirando hacia adelante tengamos otra visión, independientemente de lo ideológico, que es muy respetable, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el desafío que tenemos que asumir todos los que queremos eso que vos señalás. Ponernos de acuerdo en algunas cosas, digamos, no te digo ponernos de acuerdo en todo, pero ponernos tiene que haber cuestiones básicas, educación, salud, justicia. 5 o 10 puntos. Tiene que haber, ¿no? Por supuesto. No podemos pensar que sea quien sea el que viene después. Sí. Diga, no, bueno, el camino es vamos a seguirlo. Como pasa en todos los países que se desarrollan, como pasa en países que por ahí desde algunos sectores se miran con desdén, pero bueno, vengan los republicanos o vengan los demócratas, hay ciertas políticas que no se tocan. No se tocan. Vos sabés que me sacaste la palabra de la boca. Yo días pasados decía, yo no puedo creer que los libertarios se festejen el hecho de ir a Estados Unidos de rodillas a pedir plata. Si las cosas estuvieran tan fantásticas como piensan que se están, ellos al menos, no voy a pedir plata. Es decir, acá pasa un tema de coyuntura que va mucho más allá de eso. Y creo también que mucha gente a este gobierno, Francisco, le dio su apoyo en su momento, que hoy está un poco está retraseada la situación. Por eso digo que va a ser una situación de mucha paridad en muchos lugares, independientemente que hay provincias que sabemos cuál va a ser el resultado. La provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, acá lo que se está hablando, que qué diferencia hay, si es la misma diferencia de 15 puntos, o se agranda o se puede achicar. Pero volviendo a Entre Ríos, digo lo siguiente, ¿no? ¿Qué provincia nosotros tenemos, cierto? Es una provincia donde el judicialismo seguramente que hace una mea culpa de tantos años que gobernó, esto no cabe duda, uno tiene que hacerse, no se pueden hacer los distraídos. Debería hacerlo. Debería hacerla, sin lugar a dudas. Y digo lo siguiente, ¿no? En el caso de Gualeguaychú, recién hablamos con la profe, 242 años, ¿no? Y ustedes siempre han tenido dirigentes importantes a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. ¿Cómo ves mirando hacia adelante las futuras generaciones? ¿Cómo ves vos a los chicos? Volviendo al tema que ella decía, la familia que no se disgregue, ¿viste? Porque de ahí pienso que es un poco desde la cuna es donde nace todo, ¿no? Las buenas intenciones. Sí, yo lamentablemente veo a los sectores más jóvenes muy desinteresados ¿No le interesa? En la vida pública. Ajá. Los veo muy desinteresados. Y mucha gente que por ahí te demuestra cierto interés está más que nada atrás de alguna
posibilidad laboral. Sí. Pero por ahí gente joven con idealismo en términos de participación política, hoy es complicado verlo. Francisco, lo digo con tristeza. No, tal cual. Se inaugura lo que va a ser esta boleta única que puede tener algún tipo de controversia, ¿no? A la gente le decimos que tiene que poner la cruz. Puede votar un diputado de una lista y un senador de otra. Porque no puede votar 2 diputados ni 2 senadores. Exacto. La cruz o el tilde. La cruz o el tilde. Que le van a dar la virome ahí, que hay que ir con el documento nomás. Hay que ir con el documento y seguramente los lugares de voto van a ser las mismas escuelas de siempre. Sí, el padrón. Sí, el padrón, le van a dar la boleta. Ajá. Nadie va a poder llevar ninguna boleta. Sí. El trámite va a ser bastante sencillo. Ahí está. Yo creo que es un salto para adelante que hemos dado con esto. Yo lo que te digo es lo siguiente, porque te conozco, sé de tu perseverancia y demás, independientemente de lo que la gente puede llegar a opinar de la política y demás, vas a seguir en el ruedo, ¿no? Esa es la idea que tenés. Sí, vamos a seguir. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, digamos, no miramos la coyuntura, miramos para adelante. Y miramos el 2027. En 2 minutos, a ese lente, ¿por qué Emilio? Y a Emilio, ¿por qué pido yo que lo acompañen y por qué lo acompaño yo? Porque es una persona íntegra, es una persona honesta, como hablábamos recién, resiste cualquier archivo, no tiene prontuario, no tiene denuncia penal, no tiene procesamiento alguno, es una persona que ha sido reconocida en el Congreso de la Nación en innumerable cantidad de veces, y es una persona que no se rinde ante la adversidad, más allá de pasar muy malos momentos en términos políticos. Así que por eso yo le pido a la gente que acompañe a Emilio con el voto y que seguramente vamos a estar muy bien, vamos a hacer una muy buena elección para tener en el Congreso a un entrerriano que defienda los intereses de los entrerrianos. Te voy a dar este vino para que el domingo, seguramente con la familia, compartas, Las pastas son pastas de pastirrito, no, como la empanada, No ¿Qué sé, te pareció la empanada escúchame, no sé si llega el domingo. No me ponga ese plazo. No me ponga ese plazo. Las empanadas espectaculares. Las conozco. Las conozco, las de pastirrito. La de Luisito Parga. Sí, la conozco. Francisco, gracias. Seguramente nos vamos a encontrar porque creo que es importante este espacio de ustedes, en realidad, Perfil 30 años. Y un poco un programa de tranquilidad abierta, independientemente de que yo tenga mi editorial y mi manera de pensar, digo que trabajo para ustedes, en realidad para que la gente del otro lado que nos sigue en la provincia pueda sacar sus propias conclusiones. Lo más importante es que la democracia para mí es el mejor sistema, tiene que ser más perfectible seguramente, pero que la gente vaya a votar me parece que es el único momento que tenemos los ciudadanos de a pie de definir situaciones, ¿no? Sin duda. Después no se puede quejar. Después no podemos quejar. Yo te agradezco la invitación y la apertura de siempre y la posibilidad que uno tiene de expresar lo que realmente tenga ganas. Y salud por los 242 años de Gualeguaychú. Salud. Y por el triunfo del Juve la semana pasada. Por el triunfo del fútbol. El triunfo del Juve. Ni hablar. Gracias, Francisco. Gracias Esteban, lo mejor para vos. Esto es Perfil 30 años, gracias provincia. El próximo miércoles serán otros compromisos en comunidad y seguramente con el diario del lunes sabemos las carreras del domingo, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasó este fin de semana. Vayan a votar, no se queden en casa. Es muy importante la decisión que ustedes puedan tomar, fundamentalmente para afianzar la democracia. Gracias.